Agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad, mis hermanos, de poder todavía estar, mis hermanos, de pie delante de ustedes para poder abrir las Escrituras. Esta vez, mis hermanos, tomamos nuestras Biblias. A este hemos venido, mis hermanos. Libro de Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 13, 14, 15, 16 y 17. Libro de Romanos, en el capítulo 1, el versículo 14. Versículo 14. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a comenzar leyendo las Escrituras. Así dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 14. La Biblia dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Soy deudor, pero en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Soberano Dios y Padre celestial, doblamos nuestras rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por favor, mi Señor, míranos, apiádate de cada uno de nosotros, en nuestro mejor estado que somos, Señor, solamente salvados por la preciosa gracia de Dios. Te rogamos, Señor, por favor, usa tu palabra, usa tu siervo, usa tu espíritu para hablarnos, Señor. Te necesitamos, papá, en gran manera. Muchas veces, papá, tenemos que recurrir a tu divina presencia cada día, cada momento, porque dependemos de ti. Así como las plantas dependen, Señor, de la tierra, dependemos de ti. Por favor, mi Dios, escóndenos bajo la sombra de tus alas. Y ahora, Señor y Dios, desata tu palabra, desata la verdad, entorpece la obra del maligno, no permitas que logre su propósito y háblanos, Señor. Rogamos la unción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Vamos a sentarnos, mis hermanos, para considerar las Escrituras que hemos leído. La Biblia nos habló en el versículo 14 a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué soy? Soy deudor. La Biblia dice que no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie. Mis hermanos, y también cuando vemos, mis hermanos, en los evangelios, había dos deudores. Uno debía más y otro debía menos. Y Jesús preguntó, ¿no? ¿Quién amará más? ¿El que debe poco o el que debe más? Y la Biblia dice en Lucas 7:47, el que poco debe, poco ama. El que poco debe, poco ama. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto debemos al Señor? Sí, mis hermanos, en la cruz Jesucristo pagó toda la deuda. La Biblia dice, mis hermanos, que la última palabra que expresar en la cruz fue: consumado es. Consumado es. Todo está pagado. Amén. Todo está pagado. El pecado ha sido juzgado, ha sido condenado. Los pecados han sido castigados. El pecador ha sido crucificado. Y Jesucristo tomó ese lugar. Pero aquí encontramos la palabra diciendo a Pablo, a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, que dice: soy deudor.
soy deudor. Pablo religioso, antes de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo, él estaba en tinieblas. Su vida estaba desordenada y vacío. Así era, un hombre religioso. No era un pervertido, un hombre que estaba andando en cosas inmorales. Era un hombre religioso, muy celoso de las palabras, de la ley, pero estaba en tinieblas, estaba ciego, estaba muerto para Dios, vivo para su religión. Pero después de su encuentro personalmente con el Señor Jesucristo, tuvo un encuentro personal y sobrenatural. Ahora sus tinieblas se cambiaron en luz. Ahora ya hay paz con Dios. Ahora está vivo para Dios. Y ahora Pablo va a decir, soy deudor. Sí, Pablo tuvo un encuentro con Dios. Y así como tú y yo tenemos que tener un encuentro personal con Dios, no solamente algo sobrenatural, sino algo personal y diario. Personalmente, pero solamente aquellos que han tenido un encuentro personal con Dios, su vida será diferente. Su vida será diferente. ¿Te recuerdas de Jacob? Jacob, ese día, el engañador, su nombre significa engañador, se encontró con su Dios. Y ese día peleó con su Dios. Y ese día fue vencido por su Dios. Pero su vida nunca más fue igual. Su alma, vi a Dios cara a cara. Y mi alma fue transformada totalmente. ¿Te recuerdas de Job? Job también tuvo un encuentro personal, pero un encuentro, mis hermanos, que usted ha leído la Biblia. Y al final, ¿qué dijo? Me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco. Llegó a ese extremo, mis hermanos, de aborrecerse en gran manera. Y Pablo también expresó, después de un encuentro con Dios, en algún momento en Romanos capítulo 7, va a decir, miserable de mí. Miserable de mí. Solamente aquellos que se han encontrado con el Señor, ellos entendieron el amor de Dios, pero también entendieron la justicia de Dios. Porque esto es lo que demanda el Evangelio. Esto es la demanda del Evangelio. Así es. Por eso estos varones que tuvieron un encuentro con Dios, así como Jacob, Job, Isaías, los profetas, podemos mirar, mis hermanos, nunca más su vida fue igual. Ellos vivieron una vida agradecida a su Dios. Vivieron una vida humillados delante de su Dios. Y vivieron una vida comprometidos con su Dios. Su lema, soy deudor, yo le debo tanto, yo le debo todo a mi Dios. Yo sé que está pagado ya, pero yo le debo tanto a mi Señor. Hay un himno que cantamos y pocas veces creo que cantamos, mi vida di por ti, ¿recuerda? Mi vida di por ti, ¿y tú qué has dado por mí? ¿Qué has dado por mí? Así es, mis hermanos, todos los que estamos aquí, o casi todos, mis hermanos, aquí hemos escuchado las palabras del Evangelio. Hemos escuchado. Y ya sabemos, mis hermanos, cuántas cosas estamos aprendiendo de la palabra de Dios cada culto que venimos. ¿O no es así? Sí, mis hermanos. Pero estamos aprendiendo, la luz está llegando aún más, ¿no? Cada vez nos acercamos, mis hermanos, vamos recibiendo más luz. Ya no es la luz que antes teníamos, ahora tenemos más luz, amén. Hay cosas que antes no entendíamos así, ahora entendemos así, ahora tenemos la palabra más segura, amén. Entonces, mis hermanos, por ejemplo, antes entendíamos que los idólatras
Los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Ah, esos que están cargando a sus ídolos de yeso, de madera. Esos son los idólatras, ¿no? Los que hacen sus fiestas. Esos son idólatras. Pero ahora, de acuerdo a las Escrituras, mis hermanos, nos damos cuenta, no solamente son ellos. Idólatras son aquellos, mis hermanos, que teniendo un Dios, están sirviendo a otro Dios. Decimos ser creyentes en Cristo, pero tenemos otro Señor. ¿Idólatras habrá en la iglesia? Sí hay. Antes pensamos que los religiosos, ¿no? Los religiosos son las monjitas, los curas, los sacerdotes, ellos, los pastores que están dedicados. Pero hoy día sabemos que los religiosos también están en la iglesia. Hay religiosos en la iglesia, son aquellos que quieren ser salvos por sus buenas obras, por sus méritos, pero la verdad que son limpios por fuera, pero por dentro son como dijo Jesús, mis hermanos, ¿qué dijo Jesús? Por fuera laváis el plato, pero por dentro estáis sucios. Por fuera apariencia, pero por dentro. Estos son los religiosos. Antes pensaba así, pero ahora vamos descubriendo, mis hermanos, idólatras también a la iglesia, religiosos también a la iglesia. Antes pensaban los impíos. Ya esos que no quieren saber, son los ateos. Pero sabemos ahora, impío es la persona que menosprecia la persona de Dios. Menosprecias a Dios. El malvado es el que menosprecia la ley de Dios, pero el impío es el que menosprecia la persona de Dios. Tomen poco las cosas de Dios. ¿Y habrá impíos en la iglesia? Sí, mis hermanos, ¿habrá impíos? Mira, mis hermanos, pensábamos antes los santos, ¿no? Los santos son aquellas personas que han alcanzado un grado alto de madurez, de limpieza moral. Pero hoy día nos damos cuenta, mis hermanos, santos no son los que nunca pecan. No son, mis hermanos, sino hemos sido santificados, hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Pensamos que santos son ellos, ¿no? Super espirituales, super ángeles. No, tú y yo somos santos porque hemos sido separados para un uso exclusivo de Dios. Antes pensábamos así, mis hermanos, idólatras allá afuera, ¿no? Los religiosos, los impíos, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que en nuestra iglesia también hay así. Antes pensamos que servir a Dios, a los diáconos nomás es un servidor. Ellos nomás, yo no. Gracias a Dios que no tengo ningún cargo. Y puedo llegar a cualquier rato y puedo venir cuando quiero. Mis hermanos, ¿para qué Dios nos ha salvado? Que librado de nuestros enemigos sin temor, les sirviéramos. Les sirviéramos. Tú eres un servidor. ¿Por qué le dices Señor? Porque eres su siervo, pues. Sí, así es, mis hermanos. Bueno, servidores, no, ahora sabemos que tú y yo somos servidores de Dios. Nos salvó para servirle. Sí, mis hermanos, antes creíamos que el Evangelio, las buenas noticias, ya, se predica a los de afuera, ¿no? Aquellos que no conocen, aquellos que se van a ir al infierno. ¿Necesitamos el Evangelio el día de hoy o no? Sí, mis hermanos, todos aquí hemos escuchado, todos aquí hemos entendido el motivo del Evangelio. ¿Por qué existe el Evangelio? Porque existe el Evangelio, existe porque el hombre ha pecado y Dios ama al mundo, a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Nosotros conocemos, mis hermanos, el significado del Evangelio, ¿no? Amén, sí, Señor. Aún los niños pueden recitarlo. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Pero también son alegres nuevas, amén.
podemos entender, mis hermanos, cuál es el contenido del Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó conforme a las Escrituras. Amén, entendemos el Evangelio, su significado, su motivo, su contenido, su propósito. Sí, mis hermanos, y hemos creído, ¿no? Hemos creído. Jesús, cuando comenzó su ministerio, Él decía, mis hermanos, Él andaba en Marcos capítulo 1, versículo 15, así dice la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 15, Él comenzó diciendo así, Marcos 1, 15, así dice la Biblia, diciendo, así comenzó su ministerio el Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y que dice, creer en el Evangelio, creer en el Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio es para ser escuchado, el Evangelio es para ser entendido, para ser creído, pero también para ser obedecido. Obedecido. Romanos 10, 16. Romanos capítulo 10, versículo 16 dice. Mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así es, mis hermanos. Y nosotros hemos obedecido. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creemos, mis hermanos, y entramos por esas aguas del bautismo. Y ahora, mis hermanos, la gente nos llama evangélicos. Porque hemos creído, hemos recibido el Evangelio. Y nos llama evangelistas. Yo sé que lo dicen de una manera despectiva. Pero, mis hermanos, es verdad. Somos evangélicos porque hemos recibido el Evangelio. Somos evangelistas porque anunciamos el Evangelio. Mis hermanos, y la verdad que a veces nos admiramos. Dice que Justin Bieber se ha vuelto evangélico. Dice, Iván Cruz se volvió evangélico. Los cantantes se volvieron evangélicos, mis hermanos. Pero mira después, mis hermanos, tal personaje se vuelve evangélico y después de un tiempo nuevamente en la casa. Ay, Señor. Mis hermanos, pero no todos valoran, no todos agradecen, no todos saben la dimensión de lo que hemos recibido, mis hermanos. El Evangelio de Dios. Mis hermanos, ahora si volvemos Romanos capítulo 1, porque Pablo está diciendo a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios, yo soy deudor, mis hermanos, soy deudor. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Pablo dice, en cuanto a mí, yo no sé de ustedes, pero en cuanto a mí, yo estoy pronto. ¿Qué significa eso? Yo estoy dispuesto, yo estoy preparado, yo estoy listo. Pero qué triste, mis hermanos, muchos creyentes están listos para esconder el Evangelio, para negar el Evangelio, para avergonzarse del Evangelio. No están prontos para anunciar el Evangelio. Ahora, mis hermanos, para muchos creyentes, el Evangelio ya no es buenas noticias. Ahora son malas noticias. Ya no son alegres noticias. Ahora son tristes noticias. Tengo que ir al culto. Tengo que leer la Biblia. Ya no es alegre noticia. Ahora, mis hermanos, son malas noticias, y tengo que dar mi ofrenda, y tengo que dar mi diezmo, tengo, siempre, es su palabra, está tengo, ¿no? Y se sienten obligados, y se sienten, mis hermanos, y se sienten tentados a fingir lo que no son, mis hermanos. Entonces, por eso, mis hermanos, descubrimos, mis hermanos, ¿qué cosa? Que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Gracias, Señor.
Entonces, yo no sé de ustedes, mis hermanos, pero Pablo dice, en cuanto a mí, yo estoy pronto, yo estoy dispuesto, aquí estoy, Señor. Soy deudor. ¿Cómo te sientes delante de esa cruz, de esa sangre que ha sido derramado por usted y por mí? ¿Cómo te sientes? Ya soy salvo. Ya tengo mi pasaporte para ir al cielo. Ya tengo mi boleto comprado. Ya tengo mi visa para entrar al cielo. Ya tranquilo hecho. Voy a sentarme. Es su trabajo del pastor, ese es su trabajo. Justamente para eso se le paga los diezmos. Él que tiene que hacerlo. Eso así. Yo no. ¿Para qué Dios nos ha salvado, mis hermanos? Para servirle. Por eso yo no sé en cuanto a ustedes. Pero en cuanto a mí, yo soy deudor, mis hermanos. Y él dice, en cuanto a mí, yo estoy pronto, yo estoy dispuesto. Número uno, dice, para anunciar el Evangelio. Para anunciar el Evangelio. Estoy pronto, dispuesto, preparado, listo, animado a anunciar el Evangelio. Mis hermanos, muchos creyentes piensan que anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, es salir a las calles, ¿no? Hay que salir a las calles, hay que llevar folletos, hay que pararse junto al mercado y hay que empezar a levantar la voz y predicar el Evangelio. O hay que hacer obras sociales, hay que preparar algo para que la gente pueda ver cómo nosotros damos a los niños, a la gente pobre. Estamos predicando el Evangelio. Un varón me decía, yo cuando salgo a la calle, yo bien preparado como soldado de Cristo. Yo llevo mi fusil, yo llevo mi pistola y llevo mis municiones. ¿Cómo es eso? Yo llevo mi Biblia, ese es el fusil completo. Llevo Nuevo Testamento, esa es pistola. ¿No? Llevo mis folletos, ahí están las municiones. Estoy predicando el Evangelio para anunciar el Evangelio. Ay, Señor. Mis hermanos, otros dirán, bueno, ese es trabajo justamente de los evangelistas, ¿no? Para eso le ha dado el don Dios. Don de evangelista, ellos deben predicar el Evangelio. Ese es el trabajo de los pastores, los misioneros, los predicadores. Mis hermanos, solamente ellos han sido salvados de esa vana manera de vivir. Solamente ellos han sido perdonados. Solamente ellos han sido llamados, enseñados, enviados. ¿Te recuerdas, mis hermanos, a este endemoniado que fue sanado? Y él quería seguir a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve a tu casa, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Fue enviado o no? Ha sido enviado. Tú como padre de familia, madre de familia, has sido enviado también para anunciar el Evangelio en tu casa. O sea que me voy a parar en mi casa y voy a decir, Jesucristo, así voy a predicar. Ay, Señor. Mis hermanos, cuéntale a los tuyos. Deuteronomio 6:7 dice, hablarás de ellas. Estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, al caminar en las calles, lo escribirás en los postes de tu casa. Anúnciale las buenas noticias, las alegres noticias. Sí, mis hermanos. Entonces tú y yo, ¿qué somos, hermanos? Estamos llamados también para ser anunciadores. En cuanto a mí, yo no sé en cuanto a ustedes, diría, ¿no? Yo no sé, mis hermanos. Un día Josué, mis hermanos, al ver el corazón del pueblo, dijo, ¿no? Yo no sé, estoy parafraseando. Yo no sé en cuanto a ustedes, pero en cuanto a mí, si ustedes quieren servir a esos dioses, vayan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa voy a servir a Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo en mi casa voy a servir a Dios. Un día Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? San Juan capítulo 6. Y Pedro diría, ¿no? Yo no sé en cuanto a usted, pero en cuanto a mí, ¿a quién iré, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo no sé en cuanto a ustedes, pero Pablo dice, en cuanto a mí, yo estoy listo para anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio no es solamente un asunto de los pastores, sino es un asunto de cada uno de nosotros. ¿Cómo anunciamos, mis hermanos? Ya entonces tendré que estudiar hermenéutica, homilética para predicar.
No, mis hermanos, Dios nos ha puesto para ser sal de la tierra, para poder ser luz del mundo, para poder ser la voz que clama en ese desierto que vivimos, para ser cartas de Cristo. Somos cartas, ¿o no, hermano? Dice que somos cartas escritas, no con tinta, sino con la sangre de Cristo, lo que somos. La gente está leyendo, delante de ellos vivimos. Y somos anunciadores. Yo estoy listo, diría, ¿no? Mis hermanos, en cuanto a mí, yo estoy listo para anunciar el Evangelio. Yo no sé en cuanto a ustedes, mis hermanos, estamos listos para anunciar el Evangelio, porque somos sal, somos luz, somos la voz y somos cartas de Cristo abiertas delante de todo el mundo. ¿Y a quiénes le vamos a predicar? A los nuestros. Le vamos a predicar al mundo lo que somos, aún a esta creación, mis hermanos. Muchas veces nos sentimos tristes cuando estamos allá, ¿no? Venimos ahí en la chacra, nos reunimos en un lugar y nadie nos mira, los pájaros no. Ay, Señor, no sabemos que hemos llegado a ser espectáculo para Dios, para el mundo, para los ángeles. Cada vez que tú estás yendo, mis hermanos, como dice la Biblia, aún los árboles darán palmas de aplauso, mis hermanos. Llegamos a ser, anunciamos a las potestades. Anunciamos, mis hermanos, a todo este mundo espiritual que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Les estamos anunciando. ¿Con qué? No con mi palabra, con mi fidelidad. Cuando vean, mis hermanos, está yendo a su iglesia, estoy anunciando. Cada vez que venimos, mis hermanos, anunciamos. Cada vez que nos doblamos nuestras rodillas en nuestra casa, en nuestro secreto, estamos anunciando. Porque hemos llegado a ser espectáculo. Espectáculo, dice la Biblia, 1 Corintios 4:9. Mis hermanos, espectáculo. Así es, mis hermanos. Pero qué triste cuando muchos están prontos, están dispuestos. ¿Para qué? Para deshonrar el Evangelio, para menospreciar el Evangelio, para callar el Evangelio, para negar el Evangelio. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, dice Pablo. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es que yo no sé, predicamos con nuestras vidas. Amén. Nuestros hechos hablan más alto que nuestras palabras. Por eso, mis hermanos, y el pastor Cristian trajo hace unas semanas un librito, ¿no? Un libro que no tenía letras, solamente tenía 3 colores, ¿no? Tenía negro, rojo y blanco. ¡Qué mensaje! No hay letras, pero mis hermanos, y yo encontré en la Biblia, hay un evangelista mudo. Evangelista mudo, mis hermanos, mudo, porque en la Biblia no se menciona ni una sola palabra. Pero dice que por causa de él, muchos creyeron en él. Lázaro, el hermano de Marta y María, ¿te recuerdas? No se menciona ni una sola palabra. Se habla de Marta, María, lo que le dijeron al Señor, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. De Lázaro no se menciona ni una sola palabra. ¿Qué dijo? Pero la Biblia dice que por causa de él, muchos creyeron en él. Juan 12:11. Juan 12:11. Muchos. Lázaro está predicando más que todos, mis hermanos, pero no ha hablado nada y ha ganado almas todavía. Nuestra vida puede, mis hermanos, predicar el Evangelio mucho más alto. Amén. Mis hermanos, por eso necesitamos un cambio exterior, pero también un cambio interior. Pasar de la religión al Evangelio. Amén. Yo no sé para qué estás listo, hermano. Yo no sé si te sientes deudor o no delante del Señor. No, yo nunca he hecho nada malo. Yo nunca he sido borracho, yo nunca he estado en fiestas, nunca he ido a discoteca, nunca he fumado marihuana, nunca. Mi servicio. Ya me he bautizado, soy hijo de Dios. El que debe poco, poco ama. Poco ama. Yo no sé, mis hermanos, pero en cuanto a mí, dice Pablo, yo estoy pronto para anunciar el Evangelio, pero también estoy pronto para defender el Evangelio. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Poder de Dios, el dunamis de Dios.
Es la misma palabra, es el esfuerzo de Dios. Mis hermanos, el Evangelio es el esfuerzo de Dios para encontrar al hombre. Pero la religión es el esfuerzo del hombre para encontrar a Dios. El esfuerzo del hombre para agradar a Dios. Así es, mis hermanos. Hay diferencias, mis hermanos. Entonces necesitamos también el Evangelio, ¿no? Yo pensé que es solamente para los de afuera, para esos que están yendo al infierno. No, mis hermanos. Tú y yo necesitamos cada día buenas noticias, alegres noticias. Gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, Pablo está listo. Estoy pronto. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio, pero también para defender el Evangelio de Cristo. Ay, pastor, ¿Dios necesitará que le defiendan? ¿El Evangelio necesitará que le defiendan? ¿Demostrarle así? No, mis hermanos, Dios no nos ha llamado a esto. Pero déjame leer, Filipenses capítulo 1, versículo 7. Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice así la Biblia. 1:7 dice: ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación, ¿qué dice de qué? Del Evangelio. Versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto, ¿para qué? Para la defensa del Evangelio. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. El Evangelio no necesita que nos defienda, no, mis hermanos, pero estamos puestos para la defensa del Evangelio. En 1 Pedro 3:15 dice: estad siempre preparados para presentar defensa de las razones de lo que nosotros creemos. Sí, mis hermanos, estar siempre preparados para presentar defensa de la razón de lo que creemos. El Señor no nos ha llamado a discutir, a debatir, a pelear. A ver, procura evangelizarle a un mormón, a un testigo de Jehová, a un católico practicante. No vas a lograrlo, mis hermanos. Ay, Señor, no estamos como Pedro para sacar la espada y comenzar a defender así, no, mis hermanos. ¿Cómo defendemos el Evangelio? Como dice 1 Corintios capítulo 15, firmes. 1 Corintios, manteniéndonos firmes en lo que hemos creído. ¿Cómo voy a defender el Evangelio? Manteniéndome firme. 1 Corintios 15, versículo 8. 1 Corintios 15, 8 dice así la Biblia. 15:58. Así que, hermanos míos, como dice, estar firmes, como un soldado, mis hermanos, vestido de la justicia de Dios, vestido de la armadura de Dios, pero también vestido, mis hermanos, vestido de Cristo. Estar firmes. ¿Cómo defiendo el Evangelio, mis hermanos? No discutiendo la calle, no tratando de convencer. La Biblia dice: no des vuestras perlas a los cerdos, ni vuestros tesoros a los chanchos. Mis hermanos, dice firmes. ¿Cómo defiendo el Evangelio? Firmes, fieles siempre en la iglesia. ¿Cómo ve? Constantes siempre. ¿Y cómo más? Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo de la obra del Señor siempre. Y a Pablo le estarían diciendo: ¿cómo vas a ir a Roma? ¿Cómo vas a hablar del Evangelio allí? Allá son gente intelectuales, ahí está lo máximo, es la capital del mundo. Y Pablo va a decir: yo no me avergüenzo. La palabra avergonzar, mis hermanos, es una turbación del ánimo por un temor. Por temor, siempre es el temor a quedar mal, a quedar ridículo. Pero Pablo dice: yo no me avergüenzo. Porque él se siente deudor, hermano. Yo me siento agradecido de lo que Dios ha hecho por mí. Por eso digo, con el Cristo, su vida no será igual. Su vida tendrá una vida agradecido a mi Dios, agradecido con mi Dios, comprometido con mi Dios, dispuesto para mi Dios. Pero muchos todavía, mis hermanos, en vez de estar dispuestos a anunciar, a defender el Evangelio, están dispuestos a negar el Evangelio,
a traicionar el Evangelio, a apostatar el Evangelio. Alguien me dijo, hermano, cuando yo estoy en la calle, yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo le digo a la gente, yo soy evangélico. Mi trabajo le digo, yo soy cristiano. Yo no tomo, pasan sus cervezas. No, yo soy evangélico. Yo no me avergüenzo. ¿Sí? Qué fácil es decir soy evangélico cuando no hay oposición, cuando no hay persecución, cuando no hay pena de muerte. Pero mis hermanos, cuando hay, mis hermanos, persecución, mis hermanos, ahí no, ahí vamos a demostrar lo que realmente somos, mis hermanos. Así que Pablo, mis hermanos, es deudor. Por eso, mis hermanos, él está dispuesto. En cuanto a mí, yo estoy dispuesto a ¿qué? Anunciar el Evangelio, a defender el Evangelio y a vivir el Evangelio. Termino con el 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es un asunto de vida, hermano. Es un asunto de vida. El que cree en mí, de cierto te digo, el que oye mis palabras y cree a quien me envió, tiene vida eterna. Por eso el verdadero creyente ha sido injertado en la vida verdadera que es Cristo. Tiene una vida injertada. Mis hermanos, tiene una vida comprometida. Venid a mí todos los cansados y trabajados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Una vida enyugada, unido juntamente con Él. Pero también tiene una vida crucificada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Entonces, para vivir, porque Él dice el 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, la justicia de Dios, porque Dios no podía pasar por alto el pecado del hombre. No podía pasar por alto el pecado del hombre. Si hubiera pasado por alto el pecado del hombre, por su gran amor, hubiera dicho, bueno, ya no lo haga más. Había amor, pero no había justicia. Pero si hubiera destruido al hombre, había justicia, pero no había amor. ¿Cómo conciliar las dos cosas? Que haya amor y que haya justicia. Por eso es la justicia de Dios. Se revela por fe y para fe. Por fe, mis hermanos. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe, pues es un don de Dios. Hay una fe como un don de Dios. Eso es producido por Él. Amén. Gracias. Pero hay una fe como fruto del Espíritu. Fe como don, fe como fruto, pero hay una fe como operación del Espíritu de Dios. Sí, mis hermanos, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Gracias. O sea, hay que vivir del aire por la fe. No está hablando, mis hermanos. La fe vivirá. Gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que si vivimos, para el Señor vivimos. Yo no sé para qué vives tú. Para realizarte, ¿no? Para poder realizarte en esta vida, para que la gente diga, mira a sus hijos, mira cómo tienen, mira lo que hacen, mira, para esto vivimos. ¿Vivimos para nuestros intereses o para los intereses del Señor? Para los que viven, ya no vivan para sí, dice Pablo, sino para aquel que murió y resucitó para Él. Entonces Pablo está pronto para vivir el Evangelio. Voy a vivir el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio real. No solamente, mis hermanos, predicar, sino practicar. El Evangelio lo vivimos en el poder de Dios, pero también para vivir, dependiendo de Dios, vivir del Evangelio. El que predique el Evangelio, vive del Evangelio. Dice, mis hermanos, pero también se puede aplicar esto, que nosotros vivimos, porque el Evangelio es un mensaje. El Evangelio, mis hermanos, también es una persona viviente. Es Cristo mismo. Él es, mis hermanos, Él es ese mensaje viviente. Vivimos dependiendo de Él. Y vivimos también para el Evangelio. Para el Evangelio, mis hermanos. Entonces Pablo no solamente estaba dispuesto a vivir el Evangelio.
Mis hermanos, yo no sé para qué Dios nos ha puesto. Y me ha puesto a mí para vivir el Evangelio. Pero no solamente a vivir, dice Pablo, sino estoy dispuesto a morir por el Evangelio de Dios. Hermano, ¿cómo te sientes tú? ¿Deudor o no deudor? Mis hermanos, y nosotros, mis hermanos, ¿cómo estamos? Pablo dice, yo estoy pronto. No lo sé de ustedes, pero yo estoy pronto, ¿qué? Anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio, mis hermanos. ¿Te recuerdas en 1 Pedro 2:9 que dice que somos nación santa, un pueblo escogido por Dios? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir eso? No solamente es hablar, sino que esas virtudes de Cristo deben manifestarse a través de mí. A través de mí, la gente va a ver. No es algo que tenemos que fingir o que tenemos que inventar. Solamente es un proceso natural, el Cristo viviendo dentro de nosotros, expresando su vida. Entonces, mis hermanos, ni cuenta te vas a dar, la gente va a notar que estás anunciando el Evangelio verdadero de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Pablo dice, en cuanto a mí, pronto estoy. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio. No solamente con palabras, hermano. En cuanto a mí, pronto estoy a defender el Evangelio. A defender con mi firmeza, con mi constancia, con mi crecimiento, con mis frutos. Voy a defender el Evangelio. Pero también estoy dispuesto a vivir el Evangelio, mis hermanos. A vivir una vida dependiente totalmente de Dios. Dependiente de Dios. Para que la gente pueda saber que el Evangelio es real, mis hermanos. Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermano.